En su vida terrenal, Jesús encontró las alabanzas, pero también la maledicencia. Un fenómeno, este último, que concierne a todos nosotros. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa de esta mañana. Ma guardate com'è cambiata la cosa. Cominciarono con bellezza, con ammirazione e finivano con un crimine, volendo uccidere Gesù. Questo per la gelosia, l'invidia, tutte queste cose. Pero miren cómo la cosa ha cambiado. Comenzaron con belleza, con admiración y terminaron con un crimen, queriendo matar a Jesús. Esto por celos, por envidia y por todas estas cosas. Esto no es algo que sucedió hace 2000 años. Esto sucede cada día en nuestro corazón, en nuestras comunidades. Cuando en una comunidad se dice, ¡ah, qué bueno este que ha venido!, se habla bien el primer día, no tanto el segundo, y al tercero se comienza a chismear y terminan despellejándolo. Se parla bene il primo giorno. Secondo, non tanto. E il terzo si incomincia a petecolare. E finiscono spelandolo. Questi volevano uccidere Gesù, ma quelli che in una comunità fanno chiacchiere sui fratelli, sui membri della comunità, vogliono uccidere, lo stesso che questo. Pero aquellos que en una comunidad hablan mal de los hermanos, de los miembros de la comunidad, quieren matar. Es lo mismo. El apóstol Giovanni, nella prima lettera, capitolo 3, versetto 15, ci dice questo. Quello che odia nel suo cuore al suo fratello è un omicida. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice, aquel que odia en su corazón a su hermano es un homicida. Nosotros estamos acostumbrados a las habladurías, a los chismes. ¿Cuántas veces nuestras comunidades, también nuestra familia, son un infierno donde se gesta esta criminalidad de matar al hermano y a la hermana con la lengua? La criminalità di uccidere il fratello e la sorella con la lingua. La hipocresía es un pecado grave. Así lo afirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa de la mañana. Jesús lo dice, non entrate voi ne lasciate entrare gli altri. Lo dice Jesús, no entren ustedes y no dejen entrar a los demás. Sono eticisti senza bontà. Son especialistas en ética sin bondad, no saben qué es la bondad. Ma sì, sono eticisti, Si deve far questo. Pero son especialistas en ética, Se debe hacer esto, se debe hacer aquello, se debe hacer esto otro. Ma senza bontà. Te llenan de preceptos, pero sin bondad. Y los de las filaterías, que se echan encima tantos ropajes, tantas cosas para pretender ser majestuosos, perfectos, pero no tienen el sentido de la belleza. Finta di essere maestosi, perfetti. Non hanno senso della bellezza. Non hanno senso della bellezza. Arrivano soltanto a una bellezza di museo. Llegan solo a una belleza de museo. Intelectuales sin talento, especialistas en ética sin Dios, portatori di bellezze di museo. Portadores de belleza de museo. Questi sono gli ipocriti. Estos son los hipócritas, ai quali Gesù rimprovera tanto. A los que Jesús reprende. La historia no finisce qua. Pero la historia no termina aquí. En el Evangelio de hoy, el Señor habla de otra clase de hipócritas, los del mundo de lo sagrado. Di un'altra classe di ipocriti, quelli che vanno sul sacro. Il Signore parla del digiuno, della preghiera e della elemosina, i 3 pilastri della pietà cristiana, della conversione interiore che la Chiesa ci propone a noi tutti nella Quaresima. El Señor habla del ayuno, de la oración, de la limosna, los 3 pilares de la piedad cristiana, de la conversión interior que la Iglesia nos propone durante toda la Cuaresma. Si pavoneggiano di fare digiuno. También aquí hay hipócritas que se pavonean en hacer el ayuno, la limosna, en orar.
Io penso che quando l'ipocrisia arriva a quel punto della relazione con Dio, noi stiamo abbastanza vicini al peccato contro lo Spirito Santo. Creo que cuando la hipocresía llega a este punto de la relación con Dios, estamos cerca del pecado contra el Espíritu Santo. Questi non sanno di bellezza, questi non sanno di Estos amore. no conocen la belleza, no saben qué es el amor, Sono piccoli, vili. son pequeños y cobardes. Tal vez Forse lo que quello dice Pablo en la primera lectura nos ayudará a entender el camino contrario. Él nos habla de amplitud de miras, de alegría. capire la strada contraria. Lui ci parla di larghezza, di gioia. Tutti noi abbiamo la tentazione dell'ipocrisia, tutti i cristiani. Todos tenemos la tentación de la hipocresía, todos los cristianos. Por el demonio, es una propuesta del diablo. Pero todos tenemos también la gracia que viene de Jesucristo, la gracia de la alegría, la gracia de la magnanimidad, de la anchura de miras. El hipócrita no sabe qué es la alegría, ni la anchura de miras, ni la magnanimidad. Non sa cosa sia magnanimità. Ancora sono un po' raffreddati. La envidia, si no se controla, conduce al odio. Esta ha sido la advertencia del Papa Francisco hoy durante la audiencia general, en la que ha hablado de dos vicios, el de la envidia y el de la vanagloria. Aún un poco resfriado y con la voz algo cansada, el Papa ha encomendado la lectura de su 9ª catequesis sobre los vicios y las virtudes a Monseñor Filippo Ciampanelli, oficial de la Secretaría de Estado. En el texto preparado, el Papa asegura que estos dos vicios son propios de quien aspira a ser el centro del mundo, de quien desea el mal del otro, pero en realidad desea ser como él. Según el Papa, el rostro de la persona envidiosa es siempre triste. Y en cuanto a la vanagloria, el Papa ha dicho que quien posee un yo inflado y no se fija en los demás, tiende a agobiarlos, mendiga siempre atención y se enfada ferozmente cuando no se reconocen sus cualidades. Con un hilo de voz, al final de la audiencia, el Papa ha tomado él mismo la palabra para estigmatizar las minas antipersona, dispositivos de muerte que aún hoy siguen golpeando a civiles inocentes. Il primo marzo ricorrerà il 25° anniversario. El 1 de marzo se cumplirán 25 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonales, que siguen golpeando civiles inocentes, sobre todo niños, muchos años después del fin de las hostilidades. Expreso mi pésame a las numerosas víctimas de estos arteros artefactos que nos recuerdan la dramática crueldad de las guerras y el precio que las poblaciones civiles se ven obligadas a pagar. A este respecto, doy las gracias a todos aquellos que contribuyen a ayudar a las víctimas y a limpiar las zonas contaminadas. Ringrazio a tutti coloro che offrono il loro contributo per assistere le vittime e bonificare le aree contaminate. El pontífice, carraspeando, también ha esforzado su voz para hacer llamamientos por Tierra Santa, Ucrania y Burkina Faso, teatro de brutales atentados, y Haití, marcado en los últimos meses por secuestros y crímenes. En la primera lectura de estos días hemos escuchado el martirio de Esteban. Una cosa semplice Es como sucedió. Los doctores de la ley no toleraban la claridad de la doctrina. Y como salida fueron a pedirle a alguno que dijese que habían escuchado que
Esteban blasfemaba contra Dios, contra la ley. Y después de esto, lo tomaron y lo lapidaron, así, simplemente. Es una estructura de acción que no es la primera. También con Jesús hicieron lo mismo. El pueblo que estaba ahí buscó de convencer que era un blasfemo, y ellos gritaron: crucifíquenlo, crucifícalo. Una bestialidad, una bestialidad. Comenzar de los falsos testimonios para llegar a hacer justicia. Este es el esquema. También en la Biblia hay otros casos de este tipo. Con Susana han hecho lo mismo. Con Nabot hicieron lo mismo. Después, Amán buscó hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Noticias falsas, calumnias, que van encendiendo al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así lo llevan al juez para que el juez dé forma legal, pero este ya venía juzgado previamente. Hay que ser muy valiente para ir en contra de un juicio así popular, hecho a propósito, preparado. En el caso de Pilato, Pilato vio claramente que Jesús era inocente, pero vio al pueblo y se lavó las manos. Es un modo de hacer jurisprudencia. Hoy lo vemos. También hoy, en algunos países, cuando quieren hacer un golpe de Estado o tirar para afuera a algún político, se hace esto. Noticias falsas, calumnias, y después cae en un juez a quien le gusta crear jurisprudencia con este positivismo de situación, y después entonces condena. Es un linchamiento social. Y así se ha hecho con Esteban. Así se hizo el juicio de Esteban. Lo llevan a un juicio cuando ya lo han juzgado previamente por el pueblo, engañado. También esto sucede con los mártires de hoy. Los jueces no tienen posibilidad de hacer justicia porque llegan ya juzgados. Pensemos en Asia Bibi, como hemos visto, 10 años de cárcel, porque ha sido juzgada por una calumnia en un pueblo que quería la muerte. Delante de esta avalancha de noticias falsas que crean opinión, tantas veces no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pienso tanto en esto de la Shoah. La Shoah es un caso de este tipo. Fue creada una opinión en contra del pueblo y después fue algo normal. Sí, hay que matarlos, hay que matarlos. Es un modo de proceder para tirar para afuera a la gente que molesta.
Todos saben, siente hablar de alguno, pero esta es una persona justa. No, dicen que, y con aquel se dice que, se crea una opinión para acabar con una persona. La verdad es otra. La verdad es el testimonio de lo verdadero, de las cosas en que una persona cree. La verdad es clara, es transparente. La verdad no tolera las presiones. Miremos a Esteban, mártir, el primer mártir después de Jesús, el primer mártir. Pensemos en los apóstoles, todos dieron testimonio. Y pensemos en tantos mártires, que incluso también el de hoy, San Pedro Chanel, ha sido esas conversaciones que han creado una fama en contra de él y lo matan. Y pensemos en nosotros, en nuestra lengua, que tantas veces nosotros, con nuestros comentarios, comenzamos un linchamiento de este tipo. Y en nuestras instituciones cristianas hemos visto tantos linchamientos cotidianos que han nacido de estos rumores, de estas habladurías. Que el Señor nos ayude a ser justos en nuestros juicios, a no comenzar o seguir estas condenas macizas que provocan las habladurías. Acogemos la bendición que nos da el Santo Padre con el Santísimo Sacramento del altar. Esta bendición que hemos recibido de manos del sucesor de Pedro, la guardamos en el corazón y nosotros mismos nos hacemos una bendición para los demás. Que esta Eucaristía nos alcance la gracia de seguir adelante fielmente con Jesucristo en este tiempo de prueba, un tiempo llamados a la fe. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios.